Buenas tardes con todos. Gracias por haberme invitado a esta Semana de la Investigación y para mí es un gusto regresar a mi universidad y siempre dispuesto a acompañarlos en cualquier evento para lo que crean que pueda apoyar. Me propusieron este título, Retos para la competitividad del sector pesquero, y yo les voy a hablar un poco de manera general de mi experiencia y lo que creo que deberíamos de trabajar a futuro como sector para, obviamente, hacerlo más competitivo. Y la pregunta es, ¿por dónde empezamos, no? Y creo que lo primero que hay que pensar, como en este sector o en otros, es en que tenemos que ponernos de acuerdo en varias cosas. Y plantearnos un objetivo hacia dónde queremos llegar y en cuánto tiempo, y también qué lineamientos críticos o reglas de juego deberíamos respetar para, digamos, esto funcione. Si no, las cosas se van desordenando y justamente lo que queremos es tener un sector ordenado. Me parece clave que debemos apuntar siempre a tener un plan, y este plan debería, de hecho, tener una estrategia. Ahora se habla mucho de los planes estratégicos y creo que como metodología hay que tomarla en cuenta para, digamos, plantear algo consensuado que recoja la realidad del sector y digamos, tenga un norte, ¿no? Este plan o planificación estratégica debería estar basada en experiencias de éxito, sin duda. De hecho, que hay muchas a nivel internacional, pero también hay muchas de éxito a nivel local. Y también deberíamos pensar en un largo plazo, ¿no? Siempre estamos pensando en qué podemos hacer en el siguiente mes, en el siguiente año o en los siguientes 2 años, pero eso no es suficiente. Para plantear retos en el sector hay que pensar en el largo plazo. Y eso quiere decir que debe trascender a los distintos gobiernos que pudieran asumir, digamos, el liderazgo del país. Y también nos deja un aprendizaje. El pasado nos deja un aprendizaje y creo que también debemos de plantearlo en nuestros planes, ¿no? El aprendizaje, al menos simple, que lo tenemos en el día a día y podemos mencionarlo de forma fácil. Aquí veo varios estudiantes, entonces es algo que de repente nos repiten a cada rato, pero es fácil de entender y que de hecho no debemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Entonces esto nos invita a pensar en el cambio, en pensar más allá, en qué debemos de hacer para realmente innovar y poder obtener productos de mayor valor agregado, como que eso es una invitación que siempre hemos tenido cuando hacemos la carrera, ¿no? Y lo otro es tampoco tratar de descubrir la pólvora cuando ya existe, ¿no? Podemos ver qué están haciendo otros países, qué pide el mercado para poder orientar nuestros esfuerzos hacia algo que realmente el consumidor aprecie y esté dispuesto a pagar más por él. Y cuando hablamos de planificación, inmediatamente tenemos que pensar en cómo vamos a ejecutar esa estrategia. Y para ejecutar tenemos 3 elementos clave. 1 es identificar las brechas. 2 es asegurar un liderazgo, y esto pasa por un tema de gestión de personas y escoger a las personas adecuadas. Y muchas veces tenemos a las personas ya y tenemos que desarrollarlas para que puedan liderar proyectos y saber ejecutarlos. Y lo otro son los sistemas de dirección, ¿no? O sea, tenemos que monitorear avances en proyectos, tenemos que planear, pero también controlar para ver si los hitos se van cumpliendo en el tiempo previsto y con los presupuestos también previstos. Eso es un poco el marco general de lo que debería haber para empezar a pensar en un sector competitivo. Y de hecho que la ejecución es súper importante. Yo la noto, siempre hablamos de planificación estratégica, lo veamos en muchos cursos, las maestrías están llenas de estos temas, pero todo se queda
como que en el plan, en el estudio, en la tesis, y realmente esto es ejecutable, esto es viable, tenemos que pensar en eso. Tenemos que hacer planes que realmente se puedan llevar a cabo. Y por eso pongo ahí que esto es tan o más importante que la planificación. Acá vemos un estante lleno de logros en lo que es planes de estrategia, pero cuando hablamos de ejecución vemos que las cosas están patas para arriba, ¿no? Y a veces no nos sale y siempre hay excusas. Pero en el mundo del éxito, si queremos llevar a cabo, digamos, proyectos de éxito o forjar empresas de éxito, tenemos que asegurar el éxito de la ejecución. ¿Somos competitivos? Yo diría que en algunas pesquerías e industrias sí lo somos. Y también hay que reconocer que en otras no. Un ejemplo, ya lo mencionó la doctora Jessie Vargas, es la anchoveta, ¿no? Es una pesquería de éxito en el país, está reconocida por la FAO, por universidades como la de Yale y la de Columbia, con sustento científico, diciendo de que hemos sido muy eficientes en el manejo de la anchoveta, en que esa biomasa de 9,5 millones se sostenga por más de 15 años, y es porque hemos tenido reglas de juego claras y esa biomasa se ha podido sostener en el tiempo, a pesar de eventos niños, ¿no? Pero igual, hemos sabido cuidarla y las reglas de juego están claras. Hay cuotas de pesca establecidas, no se puede pasar una embarcación o una empresa a pescar más de lo que tiene autorizado, y lo otro es que se respetan las vedas, se monitorea el recurso, las tallas, el hecho de que las zonas de pesca en algún momento tengan ejemplares que cumplan la talla y otras, y en esa misma zona hay ejemplares pequeños, entonces se suspende la extracción y el monitoreo, ¿no? O sea, no es solamente que digo que yo respeto, digamos, el hecho que me digan ya salí de zona de pesca y estoy en otra zona, sino que hay un monitoreo satelital que avala todo eso, ¿no? Entonces se sabe que la embarcación realmente ya no se encuentra en esa zona y la zona protegida está libre de cualquier esfuerzo o sobreesfuerzo. Y por otro lado, tenemos que identificar las brechas, como les dije, y veamos más que brechas, veamos oportunidades, veamos retos. Y siempre creo que tenemos que ver la vida como un reto y qué más me propongo hacer por mi universidad, por mi familia, por mi empresa, ¿no? la que pueda ser de mi propiedad o para la cual trabajo. Y en este caso estamos hablando del sector pesca. ¿Y cuáles son estos retos? Bueno, pueden haber varios. Esto solamente es un pequeño listado de lo que yo les puedo invitar a pensar y a desarrollar, pero de hecho que ustedes pueden desarrollar mucho más puntos que estos de acá. Sin duda la industrialización es uno de ellos, la diversificación, seguir investigando, desarrollando, como mencionó hace un momento la doctora Jessie, y también se habló de emprendimiento, ¿no? Entonces, hay que saber a dónde apuntamos, qué queremos desarrollar y qué queremos emprender. La innovación, de hecho, que va de la mano, pero también va de la mano el marco legal, que debería estar siempre con un papel promotor de estos emprendimientos que pudieran surgir. La educación, ¿no? Porque, de hecho, que si no nos estamos educando y capacitando constantemente, ya ustedes saben cómo avanza la tecnología y lo que nos parece lo último o lo actual en estos tiempos, en 1 o 2 años ya quedó totalmente de lado y tenemos que siempre estar actualizándonos. Y bueno, empezando un poco por qué somos parcialmente competitivos, tenemos que reconocer que tenemos un sector pesquero muy heterogéneo, ¿no? Por un lado tenemos una flota industrial moderna, acotada y supervisada, y cuando decimos acotada es porque en el caso, por ejemplo, de la anchoveta hay cuotas establecidas y los barcos solamente pueden pescar
lo que tienen autorizado, y hay una muy buena supervisión. De hecho, que el sistema que se implementó hace años funciona y se siguen incorporando nuevas medidas de control. Existe un marco normativo vinculante y consistente con la sostenibilidad. Por otro lado, tenemos una flota artesanal bastante básica, que encima está sobredimensionada y poco supervisada. El marco normativo no acompaña realmente las mejoras que deberían haber para que se pueda promover un manejo más eficiente, ¿no? Y todo este desorden, si se puede decir, de hecho que afecta la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Entonces tenemos que tenerlo muy claro para ver qué medidas se pueden tomar. Acá mencioné un análisis que realizaron los gobiernos de Perú y Chile, un poco para identificar los problemas comunes del ecosistema de la corriente de Humboldt. Y se identificaron 3 grupos de problemas. El primero, el uso no óptimo de los recursos pesqueros, ya sea por extracción de volúmenes excesivos o ausencia de condiciones adecuadas, ya sea de infraestructura o condiciones sanitarias, etcétera, que permitan obtener el valor adecuado de algunas especies. Entonces, cuando no se tienen las pesquerías correctamente adecuadas, cada uno hace lo que puede por su lado, y lo peor es que nadie reporta cifras claras. Y entonces pensamos que tenemos estadísticas fiables y al final no lo son. Y si no hay estadísticas, no hay data, digamos, que pueda llevarnos a tomar decisiones, decisiones obviamente acertadas, los esfuerzos van a ir por el camino incorrecto y lo que se va a generar es que simplemente se extraen las especies, no se les da el valor adecuado y mucho menos vamos a poder pensar en una industrialización. Por otro lado está la alteración antrópica del hábitat marino. Esos cambios que generamos los grupos humanos cuando llegamos a ciertas zonas y comenzamos a habitarlas y no nos damos cuenta que generamos un impacto, ¿no? Y dentro de esos impactos está la contaminación marina o las malas prácticas que puedan haber, incluso como cuando practicamos el turismo también hay una afectación. Y finalmente la elevada pesca incidental, incluso los descartes que incluyen prácticas destructivas, ¿no? Y cuando no hay un orden y no hay una supervisión, también pueden existir todavía prácticas como el uso de la dinamita y que se sigan usando aparejos de pesca que ya están prohibidos. Por otro lado, tenemos una amplia diversidad de recursos hidrológicos, eso lo sabemos muy bien nosotros los pesqueros, que sin duda es una ventaja comparativa, pero a la vez es un gran desafío por los requerimientos normativos y específicos que demandan las diferentes actividades para su ordenamiento y monitoreo. Para las 300 especies explotadas comercialmente en el Perú, solo tenemos 10 reglamentos de ordenamiento pesquero vigentes, digamos, ¿no? Hay uno para la anchoveta en actividades de consumo humano directo, después tenemos para la anguila, el atún, bacalao de profundidad, los invertebrados bentónicos, jurel y caballa, que en realidad es uno solo, las macroalgas, merluza, perico y pota. Claro, ustedes ven que dirán, son los principales, sí, bueno, están los principales, pero tenemos mucho más en el mar. Tenemos mucho más que normar y ordenar. Y ese es un reto, sin duda. Un reto para todos los pesqueros, no solamente para el gobierno de turno. Gran parte de estos ROPs están desactualizados encima y carecen de indicadores de desempeño económico, ecológico y social. Por ejemplo, el ROP de jurel y caballa no contempla aún cuotas de pesca, sigue siendo lo que le llamamos en el sector la carrera olímpica, o sea, dan una autorización a pescar jurel y caballa, dan una cuota global, ciertas toneladas, y los barcos a partir de esa fecha y hora salen a pescar y pescan lo que pueden. Obviamente tienen que entrar una vez al día con la bodega llena, si es que la pueden llenar, pero es un gana-gana. Cada uno pesca lo que puede y obviamente eso puede generar sobreesfuerzo sobre algunas zonas de pesca
Y tampoco son las condiciones que buscamos en cualquier industria, ya no hablando solo de pesca, ¿no? Porque ahora tenemos que darle seguridad a las personas y tenemos que garantizar que no existan accidentes y por lo general suceden estas cosas cuando todo el mundo está contra la hora, porque si no lo pesco hoy día, lo va a pescar otro y mañana de repente no hay pescado y siempre eso es lo que nos ha caracterizado por décadas. Y por otro lado, este ROP tampoco reconoce la existencia de un descarte que siempre se genera en una embarcación, la que sea. Pero si estamos hablando de embarcaciones grandes de 300, 500 toneladas, por más que tengan sistemas RCW de preservación, siempre va a haber un pescado que se daña porque está aplastado, porque está abajo de la bodega o porque se va rompiendo durante el manejo a bordo y no podemos decir de que el descarte es cero. O sea, tenemos que acercar y dar reglamentos que realmente sean lo más real posible digamos, a las prácticas usuales en la pesquería. ¿Y por qué menciono esto? Porque finalmente si tú dices que no puede haber descarte, entonces ¿cómo lo declaras? Y si lo declaras, te sancionan. Entonces, ¿qué? Lo ocultas. Y no es bueno estar diciendo, no, mi barco no trae descarte, porque todos sabemos que eso no es así. Entonces, por eso hablo de que tengamos normas que sean lo más real posibles y aplicables y que realmente todo el mundo se preocupe de cumplir las cosas como deben de ser. Se ha otorgado un número excesivo de permisos de pesca artesanal en relación con la biomasa existente, sobredimensionándolo y además permite el acceso abierto a casi todos los recursos, ¿no? Este es un tema que ya viene hace muchas décadas, obviamente hay derechos adquiridos, pero esto no ayuda para nada a la sostenibilidad de nuestros recursos y ahora tampoco va a ayudar al boom de la gastronomía, que todos sabemos que existe y que somos mundialmente conocidos por ello. Hoy tenemos ciertas especies y de acá a unas semanas o meses de repente ya no vemos que aparece esa misma especie con la cual preparamos un ceviche exquisito o cualquier otro plato. Entonces tenemos que utilizar obviamente la pesca que hay. Pero ¿cómo hacemos de que realmente esas especies que nos gustan tanto y que sabemos que tienen un gran potencial en la gastronomía, podemos tenerlas siempre? Claro, una alternativa siempre va a ser el desarrollo de la acuicultura, pero tampoco se puede hacer para todas las especies que quisiéramos. Y eso toma un tiempo. Y el boom gastronómico es hoy. Entonces, sí tenemos que pensar en cómo, por lo menos, cuidar esto en los próximos años mientras vamos desarrollando alternativas. Por otro lado, tenemos serias limitaciones de infraestructura para el desembarque de los recursos pesqueros. Los desembarcaderos pesqueros artesanales, en su mayoría, no cuentan con servicios básicos de agua, electricidad, internet, entre otros, y menos con el equipamiento acorde para el desembarque, ya sea las grúas o incluso los espacios debidos, ¿no? Puede haber un muelle con cierto acceso y el cabezo de muelle, digamos, a veces es muy reducido que ni siquiera permite que ciertas cámaras pequeñas puedan dar la vuelta. Entonces hay que ver también esa parte, que si como Estado, como Fondepes, se hace un proyecto, también cuente con todas el diseño correcto y todas las facilidades, ¿no? Y también, obviamente, priorizar cuáles puertos ya deberían tener un desembarcadero que permita también su habilitación sanitaria, porque es parte de la normativa, ¿no? Que cumpla con ciertas condiciones. Solo el 8% está adecuado a la norma y el 24% tiene habilitado solo el muelle, no tiene los otros servicios de infraestructura. Es como que yo, inspector, voy al muelle y me tapo un ojo porque quiero ver solamente esto que permita que siga el muelle trabajando, pero por otro lado veo que no tienen baños, no tienen servicios básicos que deberían tener y van contra la sanidad de los productos. Estas deficiencias notorias en los DPAs encima se ven agravadas por el hecho de que no existe digamos, una debida administración, ni siquiera se ha establecido quién debe administrar
y bajo qué rendiciones de cuentas, ¿no? Entonces, ante esto, obviamente no podemos exigir que estos DPAs tengan el debido mantenimiento. Y por otro lado, también deberían funcionar como recopiladores de información, porque si los desembarques se dan por estos muelles, deberíamos tener estadística al día. Tampoco es, digamos, muy favorable el provisionamiento de hielo en estos desembarcaderos, lo cual afecta, obviamente, la comercialización de los productos y la posibilidad de sacarles mejor precio. Por otro lado, también tenemos una baja industrialización delimitada y de poco valor agregado, ¿no? Tenemos plantas productoras de consumo humano indirecto, de consumo humano directo, y también tenemos ciertas rutas que nos ha establecido el gobierno para ver dónde nos manejamos. Si hablamos por decir, de Jurel y Cabaya, estamos hablando solo de consumo humano directo. ¿Qué otras cosas se podrían desarrollar? Aparte del congelado y las conservas, y cuando uno va para pedir, por decir, una planta de procesamiento de otro tipo de transformación y no está en el mapa del ministerio, nadie te da una orientación de cómo sacar un permiso de licencia de uso o de funcionamiento. En la industria SHD, los límites bajos de captura de especies subexplotadas, ¿no? Últimamente, en los últimos 10 años, vemos cómo la cuota de Jurel y Cabaya ha ido descendiendo año a año, y mucho se habla de que la OROP, que es una entidad internacional del Pacífico Sur, hace presiones para que no se pesque tanto. Pero claro, si tenemos demostrado a través del IMARPE que nuestro stock está saludable y se regenera, y tenemos una biomasa buena, debería de repente ampliarse la cuota de pesca y no estar reduciéndose. Falta de promoción de la inversión industrial, que brinde condiciones favorables para instalar más plantas de las actuales o que éstas incrementen su capacidad. Y sucede todo lo contrario, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el 2011 se derogó el régimen especial de pesca en el sur, que habilitaba la pesca industrial hasta cierto número de millas, hasta las 2 millas me parece que era, dada la mayor profundidad del zócalo continental, y esto generó que disminuyan considerablemente los volúmenes de captura de anchoveta, y en el transcurso de estos años lo que se ha visto es que solamente quedan 4 plantas procesadoras, ¿no? Entonces hay que ver los impactos que generan medidas radicales, como que si todo el zócalo continental al nivel de todo el litoral peruano fuera igual. Las 5 millas, donde no pueden pescar la flota industrial, para el centro y para el norte está bien, porque el zócalo prácticamente manda eso. Pero el zócalo continental en la zona sur, que es mucho más profundo, apenas a la 1,5 millas o las 2 millas, debería permitir otro sistema de pesca. Y finalmente tenemos el ejemplo de la flota atunera, ¿no? Que prácticamente no tenemos flota atunera, y es porque también los costos no nos permiten aprovechar bien este tipo de faenas. El ejemplo es el petróleo, que para nosotros no tiene ningún subsidio, pero que si queremos competir con Ecuador, por ejemplo, no podemos, porque ahí sí el petróleo está subsidiado. Y otras cargas que hay para la industria atunera, como el hecho de querer hacer una doble tributación, ¿no? Hay desincentivos para exportar a nuevos mercados extranjeros, y hay un tema de homologación de normas sanitarias nacionales e internacionales, y lo que deberíamos tener es un sistema más ágil para homologar estas normas, y tampoco ser más exigentes de lo que realmente el mercado nos solicita, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, el límite de cadmio en la harina de pescado establecido es 2 partes por millón, pero tengo un mercado como Japón que me dice que es 3 partes por millón. Entonces deberíamos un poco sondear qué pide el mercado para que tampoco ser más papistas que el Papa, ¿no? Exagerado control y manejo de los productos terminados en la industria formal, y bueno, esto se ve no solamente en la industria pesquera, ¿no?, sino en otras industrias también. A los formales a quienes más se les exige, hay sobreregulación por ese lado,
Y por otro lado hay un tremendo grupo de actores informales y nadie los controla. Eso lo vemos en la minería, lo vemos en la industria forestal, lo vemos en un montón de campos y es parte del rol de ordenamiento que debería tener el Estado con las actividades económicas. Y también, bueno, sabemos que existe una carga tributaria fuerte a la pesquería formal. También existe una falta de recursos económicos para una mayor investigación de las condiciones oceanográficas de nuestro mar. Nosotros vemos que el IMARPE hace grandes esfuerzos para cumplir con los cruceros y sabemos también que está limitado en recursos, ¿no? Creo que debería tener una asignación presupuestal mayor, aparte de mayores embarcaciones, que felizmente este gobierno anunció la construcción de un barco nuevo para los próximos años. También falta una investigación en desarrollo de nuevos productos y procesos, digamos, para productos transformados, nutritivos y saludables, afines con la tendencia actual de los mercados consumidores. Este punto es bastante importante justamente en el tema que nos trae esta semana de la investigación, porque al menos de mi experiencia les puedo decir que nunca, tuve la oportunidad de construir dos plantas de congelado más o menos grandes, una en Paita y otra en Tambo de Mora, Chincha, y implementamos distintas líneas de producción para, digamos, tener salas multiproceso y aprovechar los recursos que hubiera por temporadas. Y nunca hubo una limitación en cualquiera que sea la presentación, nunca dijimos no se puede hacer esta presentación o este producto o este corte o este tipo de congelado, ya sea en bloque o en IQF. Y el tema del negocio, finalmente, si no salía adelante, era por el lado comercial. Y entonces sí tenemos que darle importancia al aspecto comercial porque es, digamos, el área que recoge un poco lo que el cliente busca. Y sí es importante participar de esas ferias que hay a nivel internacional, en los distintos continentes, porque cada país tiene demanda distinta y obviamente hábitos distintos de consumo, y es que hacia eso deberíamos ir, porque técnicamente nosotros producimos lo que vemos una foto, un video y yo también lo puedo hacer y lo hacemos. Para eso nos preparan en la carrera universitaria. Y claro, y cuando hay inversión privada, el empresario arriesga y invierte y compra la maquinaria, hace los túneles de congelamiento, las cámaras, lo hace. El tema es que quién jala ese negocio. Quien jala ese negocio es el área comercial. Y entonces necesitamos gente que pueda levantar ese requerimiento, esa demanda y hacer el enlace con la producción, con las operaciones. Hay muchos negocios que han dado resultados y otros no. Y yo les puedo decir de mi experiencia que la mayor parte es porque el área comercial no era tan fuerte como debería ser. Y eso jala a la investigación y al desarrollo de nuevos productos. Porque me dicen que corte la pota de tal manera y después me dicen, oye, pero también necesitamos que esta pota ya no sea cruda, sino sea cocida y tenga un aditivo porque quieren tal sabor. Y nosotros vamos a estar probando que obviamente sea como ellos quieren, del tamaño, del sabor, del color que ellos prefieren, vamos a hacer degustaciones y les aseguro que vamos a llegar a lo que se busca. Pero si no hay esa cercanía, no hay ese monitoreo, ese acercamiento, esa visita de ida y vuelta, ¿no? Porque también es importante que los posibles o potenciales consumidores visiten las plantas y orienten hasta que se llegue al producto que ellos buscan, se puede romper el lazo comercial y se puede caer un negocio. Si no hay negocios suficientes, las plantas dejan de producir. No solamente dejan de producir porque no hay recursos, sino también porque a veces el lazo comercial se rompe. Falta de una mayor asociación de objetivos entre los distintos stakeholders del sector pesquero, públicos, privados y también, por supuesto, la academia. Es súper importante esto. Y, de hecho, que falta mayores incentivos a los empresarios del ámbito de la acuicultura. Creo yo que
a través del desarrollo conjunto de proyectos con potencial viabilidad en nuestras 3 regiones naturales y con una adecuada transferencia tecnológica, que no queden documentos, sino que se pase a la producción, se puede lograr esto. Bueno, me están avisando que ya el tiempo es traicionero, así que creo que ahí vamos a dejar la presentación, vamos a dejarla para compartirla a todos ustedes y encantado de poder absolver cualquier pregunta que crean conveniente o consulta. Gracias. Muchas gracias por la excelente presentación. Agradecemos la participación del ingeniero Eduardo Lago e invitamos al público a la ronda de preguntas. Por favor, si tuvieran alguna consulta, levantar la mano para acercarle el micrófono. Buenas tardes. Quisiera preguntar, Pesquera Diamante, ¿cómo está con la transformación del recurso pesquero, pero ya a un nivel, ya no de harina, sino de hidrolizados proteicos para hacer aminoácidos, péptidos, porque estos tienen un mejor valor en el mercado? Y no sé si realmente están requeridos. De conocer algunos rubros sí, pero no sé si es tan amplio esto para darle realmente a lo que tenemos muchísimo más peso en la parte alimentaria, incluso humana. Sin duda, el campo de los hidrolizados está en boga. De hecho, que los beneficios frente a una harina de pescado son mucho más y valiosos desde el punto de vista de la mayor, digamos, disponibilidad de proteína o aminoácidos asimilables, y desde el punto de vista de la digestibilidad también es mucho mejor, ¿no? Nosotros hemos estado desarrollando productos hidrolizados para consumo humano indirecto y también estamos haciendo pruebas para el consumo humano directo. El tema finalmente pasa por un tema también de aceptación. Si es que el hidrolizado no tiene, digamos, tanto olor y sabor a pescado, es mejor aceptado, y también se puede incorporar a otros alimentos para enriquecerlos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello para, digamos, obtener un producto más insípido y digamos, que pueda ser también incorporado a otros alimentos. Eso es algo que se está desarrollando y que esperemos que también pueda, digamos, pegar como negocio, porque el valor no es que sea barato. O sea, sabemos que la materia prima pesquera es cara. Entonces, si pensamos en un hidrolizado de pescado que sabemos que es muy bueno, muy nutritivo, y podría de hecho resolver muchos problemas en el país, tenemos que pensar también cuáles son los otros productos que llevan esos aminoácidos en forma similar al consumidor, al mercado, y sabemos que las proteínas, por ejemplo, del suero de la leche, o digamos de otras fuentes, el huevo mismo, son más baratos que un concentrado proteico de pescado. Más aún cuando se habla de que tú partes de una anchoveta entera, por decirse, puede ser jurel, caballa, otro pescado, pero entero. Y las pruebas lo que te dicen es que deberías partir solo de pulpa. Ahí nomás hay una diferencia de rendimiento y de costos. Entonces, obviamente hay que llevar a un producto que sea viable también económicamente. Puede ser muy bueno desde el punto de vista nutritivo, incluso de las propiedades funcionales que pueda tener, pero también hay que ver el tema de viabilidad económica. Y eso es lo que más cuesta, por eso es que de repente demora mucho en obtenerse lo más óptimo.